Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá! Hello, hello. Buenos días, chicas. Buenos días. ¿Cómo estamos por aquí? Muy Bien. bienvenidas. Una vez más, nos hemos reunido después de nuestros 15 días. Esta vez tenemos ya nuestro episodio número 14 antes del especial de Navidad. Cuidado, atención. Y en esta ocasión, este episodio 14 se lo vamos a dedicar a la empatía. Así que bienvenida Carmen González de Carmen to Coach, Lourdes de la red de Álmate, Jessie de Habilidades Claves y quien les habla, Sandra de Habilidades Claves. Empatía. Bueno, empatía, una de las mayores habilidades interpersonales, o en teoría debería o debe ser así, que nos permite básicamente comunicarnos mejor con los demás y de alguna manera aumentar nuestro nivel de comprensión hacia los demás. A mí me pasa mucho que, sobre todo cuando doy clases, siempre suelo hacer preguntas a mis alumnos, ¿no? Sobre el tema de cuáles son tus superpoderes, y algunas personas me dicen que son muy empáticas. Y lo cierto es que en mi experiencia con ellos en clase, yo he podido observar, y esto es un juicio, que no son muy empáticas, ¿no? Pero luego ellos tienen esta percepción de que son muy empáticas. Y creo que nos falta, o nos pasa mucho, o nos falta entender que la empatía no es un proceso mental. A veces pensamos que si racionalmente me pongo en el lugar del otro, estoy siendo empático. Y realmente no es muy así. Entonces, por eso me apetecía mucho compartir con vosotras este tema y comentarlo un poquito, a ver qué cositas piensan ustedes o cómo lo perciben y si podemos pues aportarle cositas también a la gente que nos escucha. Yo sí que quiero hablar, pero no sé si todavía es el momento, es así de primeras, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando propusisteis el tema de la empatía, y ahora que lo ha dicho así también Jessie, yo estaba pensando que cómo me catalogo yo misma, ¿no? Con este nivel de empatía. Y bueno, es una característica que yo no suelo ponerme a mí misma. Sin embargo, los demás, depende de la persona que mire, sí me la han puesto. Y yo no considero que tenga empatía por el término que yo entiendo de empatía. Entonces, para mí, por ejemplo, sí, porque claro, ¿cómo entienden las personas a alguien empático? Yo aquí sacaría más el término de compasión. Una confusión entre empatía y compasión, ¿no? Para mí, la empatía es ilusoria. Creo que es un superpoder, como has dicho tú. De hecho, yo lo estudio y lo transmito a mis alumnas como un superpoder. O sea, enseño 3 rangos. Uno es vivir en el victimismo. El otro rango es desarrollar una habilidad, que es el discernimiento, en este caso, con la empatía. Y el último, que es el superpoder, que es cuando ya eres un ser hiperelevado y has trascendido, es la empatía. Entonces, cuando una persona vive en el victimismo de este tema, lo que le ocurre es o que te dé la razón todo el rato, es decir, es permisiva, y parece que te escucha, y lo que le ocurre a esa persona es que confunde oír con empatía, o con escuchar, en este caso, con escuchar. Y el otro lado es la persona que es directamente pues, intolerante y te ataca y no te escucha. O sea, los dos son víctimas del no escuchar. O sea, que la empatía está directamente ligada a la escucha. Entonces, visto desde este punto, digo, ¿yo escucho o no escucho? Y ahí me doy cuenta que me juzgo muchas veces también, ¿no? Pero luego, en el punto medio, que es desarrollar la habilidad para seres humanos en este planeta y en este rango que estamos vibracional, pues estaría el siguiente nivel, que es el discernimiento. Ahí sí que creo que podemos llegar. No estoy de acuerdo en que podamos llegar a una empatía real, sí popular, a nivel de lenguaje, pero no creo que una real se pueda llegar como ser humano. Ahora lo explico. Porque en el siguiente nivel, que es la habilidad, es el discernimiento. Entonces, ¿el discernimiento qué implica? El discernimiento es cuando tú te das cuenta de que tu deseo está detrás de todo lo que hay. Entonces, si yo miro a Sandra o miro a Jessie o te miro a ti, Mari Carmen, la idea y lo que construyo sobre vosotras tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis deseos, con mi interpretación. Entonces,
hasta que yo no me di cuenta que todo lo que hay a mi alrededor tiene que ver conmigo, lo que hablamos en otros episodios de la interpretación, pues tiene que ver con mi ego. Y para que yo sea empática con alguien, debería ponerme en sus zapatos. Empatía. Dentro de, no me acuerdo lo que era apatía. Sufrimiento, sufrimiento. Patos viene de sufrir, fíjate, en su sufrimiento. Pero luego lo transformaron, creo que lo apunté porque me pareció muy interesante, que luego decían que era sentir, para no decir que porque puedes sentir sin sufrir, en principio. Pero bueno, la cuestión es que tienes el padecer, ¿no? ¿Cómo padece esa persona? ¿Cómo voy a ser empática con, no sé, con Sandra, por ejemplo, si tendría que matar mi ego? Porque tendría que convertirme en Sandra. Entonces, si yo no siento como Sandra, porque no tengo la historia de Sandra, no puedo ser empática jamás. Tendría que morir Lourdes para tener esa empatía. Entonces, yo lo dejo más bien en la habilidad de escucharme para entenderme y a partir de ahí poder comprender que todo lo que yo opino y todo lo que veo tiene que ver conmigo y con mis deseos y mi ego, ¿no? En cierta manera. Entonces, claro, digo, esto lanzarlo así de primeras, tócate. Ahora seguís, ¿sabes? Pero bueno, yo ahí lo dejo. No, pero a mí me parece súper interesante lo que estás aportando. Es como, guau, es como... Es otra perspectiva distinta. Sí, sacude. Quizás, y sí es cierto cuando, bueno, yo empecé a meterme con este tema, y de hecho preparamos una formación también sobre esto, y está, bueno, por supuesto, Goleman y también Paul Ekman, y ellos hacen como unas distinciones de tipos de empatía. Entonces hablan de esa empatía más cognitiva, que es como cuando tú entiendes a nivel de tu intelecto, pero poco más, hay un distanciamiento ahí emocional. Luego te hablan de esa empatía que es una empatía más de emociones, donde supuestamente sí como que se te contagia un poco esa emoción, ¿no? Así como se te puede contagiar un bostezo o alguien que está muy eufórico o alguien que está depri, tú como que te contagias de eso, ahí entran las neuronas espejos y tal. Y luego te hablan de esa empatía más compasiva. Entonces ellos mezclan en la compasiva, llamándola compasión, tal como tú lo has dicho, pero la llaman empatía compasiva, y hacen esa mezcla del intelecto con la emoción y a la vez le meten acción, es decir, cómo soportas a esa persona o cómo le ayudas con alguna acción. Y ya aquí para mí de verdad esto es súper difícil porque implica, como bien has dicho, conocerte a ti, poder sostener de alguna manera esa incomodidad de estar en emociones que a lo mejor no quieres estar, no te gustan, ni sabes cómo tú mismo estar en tus propias emociones incómodas, ¿no? Y además ese no juzgar, no juzgar a la otra persona, darle espacio, escucharla, para mí esto es muy complicado, porque mi tendencia personal es resolver. Entonces, yo enseguida cuando estoy en esa fase de escuchar, de ver cómo lo está viendo, porque es una cuestión de perspectiva, al final, esa persona lo está viendo desde un ángulo. Entonces, tienes que ser consciente también de eso. Esa es la perspectiva de esa persona. O sea, yo creo que me cuesta bastante estar en el lugar de la persona, estar en mi lugar y como que dar ese espacio de no yo intervenir y sacarlo. Perdón que se me está yendo la voz totalmente. Pero es un poco como cuando estamos, no sé si les pasará también seguramente, en alguna sesión de coaching que tú estás viendo cosas que la persona no. Y aún así te tienes que morder la lengua, respetar el proceso y dejar que esa persona lo descubra o no, porque a lo mejor también el camino que yo estoy viendo a lo mejor tampoco es. Entonces, a mí me cuesta personalmente eso, sobre todo con personas a las que quiero mucho. A lo mejor otras personas que no me veo como tan involucradas sentimentalmente, tengo esa distancia un poco más clara. Pero cuando son personas muy cercanas, me cuesta muchísimo y de verdad esto es algo que estoy trabajando de un tiempo para acá, no intervenir, sino dejar ese espacio, mantenerme un poco al margen e intentar acompañar de otra manera porque mi naturaleza me encuentro que es muy de solucionar. Entonces enseguida quiero pasar a la acción para que esa persona no esté en ese estado. O sea, mi manera de intentar ayudar es esa y con esa manera de intentar muchas veces lo que hago es cagarla, ¿no? Porque no estoy respetando ese espacio, ese sentimiento, que esa persona necesita. Entonces yo lo encuentro para mí difícil en ese sentido. Como también pienso que es difícil el equilibrio entre estar allí contigo y sentir tu dolor de alguna manera, pero también mantener esa distancia para yo no mimetizarme,
No sé si me explico, y no confundirme, y no irme, sino mantenerme yo. Entonces, porque a veces es como el otro extremo, entonces puedes caer en la indiferencia, o como en ese robot de decir, no, no, yo soy consciente de que esto te vas a Bueno, un extremo y podemos o recordar luego el también otro. o comentar que se habla por un lado de empatía, por otro de simpatía y por otro de antipatía, que sería pues San, lo que tú estás un poco comentando, ¿no? Cuando te dejas ir con la persona o cuando entras en ese espacio de indiferencia. A mí me gusta mucho como lo explica Valeria Aragón, ella tiene un directo, bueno, ella habla muchísimo de esto, pero ella tiene especialmente un directo donde ella explica o habla y ella aclara que la labor que ella está haciendo es una labor de difusión, ¿no? Porque ella no investiga, sino que ella pues lee mucho y trabaja mucho con esto. Y ella explica, como digo, cito a Valeria porque lo vi de ella, pero no sé esto originalmente dónde está explicado. Pero ella habla de 4 características que se deben dar para que exista la empatía. A mí me gusta mucho esta forma de explicarlo porque creo que es como muy sencilla de entender para las personas de a pie, ¿no? A lo mejor para un coach que hemos profundizado un poquito más podemos hablar de otros conceptos. Pero ella habla de que, en primer lugar, nosotros necesitamos, o que el punto de partida sería como tomar perspectiva del otro y de alguna manera ponernos en el lugar de otro, pero de nuevo, no como un proceso racional, sino genuinamente entendiendo que eso que al otro le está pasando para esa persona es su verdad. Y yo creo que esto, o sea, este primer paso también cuesta mucho porque solemos pensar que nuestra opinión o nuestra forma de ver es la que es y a veces nos olvidamos de que para otra persona ese mismo hecho, su percepción es un mundo, ¿no? Quizás es más fácil verlo en un ejemplo, por ejemplo, con los niños. Cuando a un niño algo le parece muy difícil y uno como adulto dice, uff, eso no es para tanto, pero en el mundo emocional del niño eso es súper importante. Entonces ella habla de ese primer paso, de preguntarnos por qué sí tiene sentido para esa persona sentirse como se está sintiendo. Ese sería el primero. Luego en el segundo, ella comenta el tema de no juzgar, ¿no? Porque como comentaba Sandra, a mí me pasa también, o sea, hablamos de este tema, pero evidentemente yo también trato de mejorar o practicar esto porque me pasa también me cuesta no intervenir. Ella habla de no emitir un juicio ni para bien ni para mal. Eh, Evidentemente, una situación te puede gustar más o menos, pero no hacer ningún tipo de valoración, ¿vale? No decir esto es malo, no es para tanto, bueno, por lo menos no estás tan mal, este tipo de cosas, ¿no? Y cuesta aprender a estar presente sin juzgar, ¿no? Porque cuando nos comunicamos constantemente estamos haciendo juicio. Luego en el tercer paso ella habla de reconocer la emoción del otro. Y aquí es la parte que a mí más me toca, que es donde entra el tema de la validación o invalidación emocional. Esto parece algo muy sencillo, pero no lo es, porque nos cuesta ver cuál es el sentido y cuál es el impacto que está teniendo la situación que sea en esa otra persona, porque a lo mejor no tiene sentido para mí o no tiene ese mismo impacto en mí. Entonces ella aquí dice que lo que haríamos sería tratar de ponerle nombre a la emoción que está experimentando la otra persona a través de preguntas. Pues puede ser que esto te esté generando enfado, puede ser que esto te esté generando frustración. Es decir, preguntar para tratar de que esa persona logre identificar cuál es la emoción que está sintiendo. Y luego el cuarto paso del que ella habla o comenta es hacer como una especie de acto de vulnerabilidad en el que miro dentro de mí para ver si puedo encontrar alguna situación similar en la que yo haya podido sentirme como se está sintiendo el otro, de manera que realmente yo pueda estar presente y como decía Sara, o sea, no intervenir, sino simplemente estar. O sea, acompañar al otro a transitar esa emoción, pero sin querer que deje de estar como está. Y yo creo que esa es la parte que más cuesta. Y otra cosa muy interesante, obviamente, esto todo tiene que ver con inteligencia emocional, pero otra cosa muy interesante que ella plantea cuando explica esto es que nos pasa con frecuencia que cuando nos identificamos con lo que el otro está pasando, a veces nos vamos en esa emoción que tiene el otro, que es lo que comentaba también Sandra, queremos darle soluciones, ¿no? Y ahí es donde precisamente caemos sin darnos cuenta, de alguna manera cuando le tratas de que el otro resuelva, bueno, pero anímate, bueno, pero tal, realmente lo que estás haciendo es invitarlo a que evite lo que está sintiendo, en lugar de acompañarlo a transitarlo
Y ya cuando la persona baje su nivel de intensidad, podrá empezar a encontrar sus recursos internos y de forma más racional resolver. Pero en el momento de la emoción, lo que hay es que estar presente y ya. O sea, no querer que la otra persona no esté así o que cambie cómo se siente. Entonces yo creo que esta es la parte más difícil porque no nos han enseñado a hacer esto. Básicamente, nos cuesta, como decía Sandra, no querer hacer algo en ese momento, sobre todo, como ella dice, me siento totalmente identificada cuando se trata de una persona que quieres y te importa. Pero básicamente, esto no es empatía, sino es querer tratar de cambiarle el punto de vista al otro para que no sienta lo que siente, para yo no sentir lo que siento cuando el otro siente lo que siente. Es que me parece brutal. Parece un trabalengua, pero realmente a mí esto es que me parece guau. Ahí está, es que me lo comentaba justo el otro día, ¿no? Que cuando tú quieres a lo mejor que el otro no esté así, él lleva la mirada a ti ¿y por qué yo no sostengo el malestar que tengo yo de ver al otro así, ¿no? Y qué interesante también esa doble mirada. Bueno, yo eso concretamente me lo he trabajado con Lourdes, precisamente eso, ¿no? Y a ver si consigo expresarlo ordenadamente, porque claro, cuando tú eso, ¿qué tengo que hacer yo? No puedo soportar el ver esto así, ¿por qué no lo puedo soportar? Y te das cuenta, claro, que el motivo es tuyo, no es de la otra persona. Te sitúas, o sea, yo me situaba como salvadora. Yo tengo la verdad absoluta y tengo la capacidad de solucionar los problemas del otro. Pero es que al otro, entonces yo lo estoy considerando un inútil que no es capaz de resolver sus propios problemas. Y al final la emoción es tan importante el validarla porque cada persona cuando sentimos algo es por alguna razón, es para algo. Entonces, si no permitimos que la persona que tenemos al lado escuche esa emoción y le empuje a hacer algo para solucionar aquello, o sea, es terrible, no está aprendiendo nada y la vida es un continuo aprendizaje. Y además yo me tengo que salir de ahí, tengo que acompañar, como estabais diciendo, acompañar, preguntar, entiendo lo que dices, y esa es la empatía real, el ponerte en los zapatos sin intervenir, dejando al otro que sea absolutamente capaz, como una persona que tiene todos los recursos necesarios y quizá con preguntas, tanto en sesiones como en la vida normal. Porque es cierto que cuando a mí me preguntaban, ¿eres empática? Sí, sí, sí. Y yo ahora me he dado cuenta de que no era nada empática, era simpática, es decir, me dejaba arrastrar y eso pensaba que era empatía. Y en realidad lo que estaba haciendo era ponerme en un nivel más alto. Yo soy capaz de... No, la empatía es acompañar, que la otra persona se exprese, quizá preguntar, que se sienta acogida, que muchas veces cuando tú vas expresando, entonces encuentras tus propias soluciones y no juzgar en ningún momento. Esto en la formación de coaching, para mí también era una de las cosas más complicadas que había, porque siempre pensamos que nosotros tenemos la solución para los problemas del otro. Y me resultaba súper interesante el mantenerme ahí, que me costaba trabajo, y luego la persona encontraba sus soluciones y yo decía, fíjate, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto y sin embargo es su solución y entonces eso me sirve para aprender que no tengo la verdad y que las personas son perfectamente capaces de resolver sus problemas siempre y cuando tomen perspectiva, como estábamos hablando, y tú les preguntes para ver de qué otra manera pueden ver el problema, abriendo su visión, ¿no? Pero esa es la empatía. Para mí es súper interesante. Además que Mari Carmen, esto que comentas también nos ayuda a reforzar la autoestima, porque no es lo mismo cuando nos dan la solución de fuera a cuando nosotros encontramos pues esa solución, ¿no? Que nos sentimos como, guau, lo pude gestionar o lo pude resolver. O sea que también ahí me parece en ese sentido súper importante, ¿no? Yo con lo que habéis comentado también quería traer otro término a cuento, que es el de empatía, porque en un momento dado yo, estaba haciendo sesiones y una persona en concreto, un cliente me comentaba, sigue dedicándote al coaching, Lourdes, tú eres empática, y me ves a mí googleando empatía, ¿no? Porque me dice que soy empática, y resulta
que la empatía, o sea, vamos a poner los términos que lo hemos dicho al principio y tal, pues será, si hemos dicho que empatía era sentir o sufrir o padecer, como quieramos, depende del autor y lo que diga, si ponemos simpatía es con, o sea, siento contigo. Luego, cuando ponemos empatía es dentro, siento dentro, supuestamente. Y si ponemos empatía es sentir fuera. O sea, todo esto que estamos hablando, que es sentir desde fuera, a nivel profesional tiene mucho sentido. Se habla mucho de la empatía como complemento de la empatía. ¿Para qué? Para profesionales. Lourdes, perdona, ¿cómo se escribe esto? Esta palabra que estás diciendo. Empatía, con empatía, igual. Con C, ok. Sí, creo que sí, hombre, en griego será con K de kilo, Empatía. supongo. Pero bueno, la idea que me gustó mucho, porque yo me siento muy identificada en todas las facetas que habéis dicho, y creo que tiene que ver, yo siempre hablo mucho de juzgarse, que volvería a hablar de la compasión. ¿Cuál es el gran salto? Si yo me doy cuenta de todos estos procesos mentales que hago, a veces me siento muy identificada con todo lo que has dicho, Sandra. Muchas veces yo quiero salvar. Pero, como comentaba Mari Carmen, lo que estamos ahí es colocándonos en un punto superior, como vimos en el triángulo de Karman al final. Pero sí que es verdad que también me doy cuenta que tengo una actitud en muchos casos que puede parecer distante y se puede confundir con distancia, que se confunde con esta parte de empatía, pero tiene que ver a nivel profesional. Es decir, sé poner un velo de no me contagio emocionalmente. Evidentemente, persona más cercana, como habéis comentado, más dificultad, ¿no?, de poner esa distancia. Pero sí que es verdad que este término conjugado con la empatía creo que tiene mucho sentido para trabajar a nivel profesional. De hecho, el término sobre todo se empezó a hablar mucho, si se lee así un poco y tal, para profesionales de la salud, ¿no? Pues una persona que está trabajando, por ejemplo, con ancianos, se le está muriendo día sí día en una persona, pues o tomas distancia o te mueres tú en el proceso y te quemas al final emocionalmente porque estás... De hecho, hablaríamos de quemarte por fatiga, por compasión. Entonces ahora es cuando traigo a término la parte de la compasión. Como yo he dicho, mi creencia es que la empatía es ilusoria. Para mí, a día de hoy, considero que la empatía real, como yo la interpreto, que es hacer morir mi ego para ponerme en tus zapatos siendo tú, creo que es ilusoria total. Pero sí que creo en la compasión, que creo que es algo para mí que me sostiene más, ¿no? Que es el hecho de compasión, con amor. Ahí puedo empezar a mirar un poquito de empatía. Es decir, cuando yo me miro a mí con amor y empiezo a desarrollar la habilidad de tener esa mirada compasiva hacia mí, puedo tenerla hacia los demás. Lo que hace que me empiece a asomar un poco la empatía en mi vida, pero no sé si porque para mí, ya os digo, es un superpoder. O sea, es que tendría que morir yo para comprender realmente podría comprenderlo mentalmente, como habéis dividido, como decía lo de Goleman. Pero es que la compasión sí que me abre la oportunidad incluso lo uno con el episodio anterior. Puedo vivir desde el miedo o puedo vivir desde el amor. Y ese es mi Ikigai en cierta manera. Entonces, yo si me estoy pillando a mí misma, a mi ego todo el rato, puedo darme cuenta de que estoy viviendo desde el miedo y estoy criticando, pero ya no solo a los demás, es que la empatía, que le pondría otra palabra, ya os digo, el discernimiento o lo que fuera, empieza en uno mismo. Y cuando lo hago conmigo, ya es fácil. Y entonces lo relaciono con este término de empatía, que te dice, no, es que eres fría. No es frialdad. Es que cuando yo me centro en ti, pero sin perderme yo, puedo preguntarte y escucharte de verdad. Pero si yo estoy ya elucubrando, buscando la solución, por lo que hablamos del hablar, ¿no? Un poco. Y todos los pasos estos que has dicho también, Jessie, pues al final es eso, que si yo quiero ayudarte a ti, primero me tengo que entender a mí. Volvería a lo primero que dijimos, autoconocimiento. No puedo entender una mierda al otro si no me entiendo yo. Es que no puedo. En cuanto yo veo que soy un ser individual, que tiene un personajillo ahí pululando y que cada día funciona de una manera y que mis emociones van y tengo estos resortes o estas, como quieras llamarlo, yo me entiendo, yo ya puedo estar viendo todo el panorama, pero si yo estoy que no me conozco, voy como, pues eso, todo es ataque hacia mí. Pero si lo veo así, puedo perfectamente tener esa... Bueno, que ya os digo que tengo ahí la palabra empatía, que no... Por eso cuando la dicen las personas, es verdad que me parece muy curioso, incluso a veces al principio me daba vergüenza.
porque todo el mundo parece que se pone la etiqueta, lo que decía pues, Jessie, tú, que lo primero, empático, yo decía, vamos, es que la última característica que yo me pondría a mí misma es lo que yo considero que es empatía. O sea, morir yo para dejarte paso a ti, oye, hay que estar muy elevado para eso, vamos, yo soy muy consciente de que no. No lo sé, me parece complicado realmente. Bueno, pero Lourdes, ahí también tiene que ver con cómo tú entiendes la empatía. Obviamente Claro. yo no entiendo la empatía así y por eso a lo mejor no me siento identificada o tan identificada con lo que comentas, pero me parece una perspectiva súper interesante y que tiene sentido lo que estás comentando. Pero a mí lo que más digamos, me toca o de este tema es lo que comenté antes, un poquito que es el tema de la invalidación emocional. Y socialmente creo que, o sea, una de mis misiones, siento que ya me lo he cogido como algo personal, de tratar de educar más en validación emocional, porque es que no sabemos hacer esto. Inmediatamente queremos anestesiar la emoción desagradable, postergarla, ignorarla. Y a mí particularmente, cuando estoy pasando por una emoción intensa, me repatea muchísimo tratar de recurrir a tratar de buscar ayuda o tratar de compartirlo, porque a veces es necesario y no encontrar ese acompañamiento que necesito en ese momento porque la persona no sabe cómo validar mi emoción. Entonces, claro, la invalidación, ese no te preocupes, no es para tanto, bueno, pero sé positiva, bueno, anímate, bueno, no estés así. Eso a mí lo que hace es que me intensifica más la emoción, porque mi cerebro entiende que es como que me estás diciendo que está mal que yo sienta lo que siento o que es incorrecto lo que siento o que me tengo que sentir de otra manera y eso me genera como un conflicto, ¿no? Interno, incluso que se siente en mi cuerpo, como siento la emoción en mi cuerpo, pero tú me estás diciendo que está mal y eso al final, por lo menos yo como lo vivo, lo que acaba es intensificando más la emoción, sentir esa contradicción interna. Entonces, si volvemos a lo que comentábamos hace unos episodios atrás sobre el tema de las emociones, o sea, no depende de mí sentir lo que siento. Con los detonantes o con las situaciones que vivo, siento lo que siento, por más que con mi cabeza yo diga, buf, no me debería sentir así, el hecho es que me siento así. Entonces, en el momento en que yo estoy experimentando esa emoción, a mí no me ayuda, es decir, que me digan, no te sientas así, no es para tanto, por lo menos tienes no sé qué, sé positiva, anímate, no llores, o sea, esto no. Entonces, yo creo que es importante, pues, no sé, aprender a hacer este proceso de validación emocional. Simplemente. Yo, en eso que estás diciendo, que es que me pierdo a veces, lo de empatía lo decía porque la frase que suelo usar, que no, me decía Hollywood, es que lo que tradicionalmente se entiende por empatía, que la gente rápido como que va ahí, ¿no? Yo lo veo un poco como compasión de, ay, no sé qué, pobrecita, desvalida, pero a ver, yo no tengo la sensación de que tenga que ayudar a nadie. O sea, para mí todo el mundo se sostiene solo y le ocurren las mismas cosas que a mí. Entonces, una de las frases, cuando me cuentan cómo están, yo no voy y digo, ay, el ay, a mí no me sale, es que no me sale. Entonces a mí me sale, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué sientes? ¿Y qué? O sea, tengo curiosidad por cómo procesa esa persona, pero es que realmente yo no creo que pueda ayudar a nadie. O sea, yo creo que puedo estar al lado. Claro, pero es eso, Lourdes, es acompañar. Y ese acompañamiento es estar presente, simplemente. Y como tú dices, quizás sí, hacer esas preguntas que a lo mejor en un momento de alta intensidad emocional no es el momento más adecuado para confrontar a la persona. Pero Claro. yo sí que he hecho en falta quizás, o sea, poder estar como estoy, en presencia de otra persona, sin sentir que está mal, sin sentir que la otra persona quiere cambiar y poder experimentar todo mi rango emocional, porque para eso estamos diseñados los seres humanos. Entonces, sí, cuando mi intensidad emocional baje, yo buscaré los recursos y la situación la resolveré y ya la veré con otra perspectiva. Pero en el momento de la emocionalidad, mi cerebro racional, por más que entienda, es como que, o sea, no. Entonces, a mí lo que me sucede, y probablemente es una reacción natural, y probablemente, no sé si a ustedes les pasa esto, es que entonces me cierro en banda, entonces ya es como me distancio, ya no quiero compartir con la persona, prefiero aislarme cuando no estoy bien porque siento que no obtengo esto que a lo mejor en ese momento necesito de otras personas, que sí, que lógicamente es mi responsabilidad sostenerme, pero a veces en un momento de alta intensidad hace falta poder simplemente que alguien esté presente, ¿no? Por lo menos a mí me pasa así. Entonces esto de la invalidación emocional no lo soporto porque al final al cabo
no contándole a las personas que estoy mal, fingiendo estar bien, porque al final no fingimos estar mal, fingimos estar bien. Y no quiero tener que hacer esto, que además luego crea una sensación falsa de que está todo bien y no está todo bien en realidad, pero como me siento que no lo puedo compartir porque me siento invalidada, entonces claro, para mí esto es un problema, es un problema. Y Jessy, ¿cómo sería validarte emocionalmente? O sea, si ya has Hombre, detectado esto para ti, o yo en sea, esos momentos quizás echo en falta que la persona me pregunte a lo mejor, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo apoyar? O sea, cosas muy básicas. Pero lo que me suele pasar muchas veces es que la persona me escucha, pero no me está escuchando para genuinamente entender mi perspectiva, sino es como para decirme lo que tengo que hacer o para decirme que no es para tanto. Entonces yo en esos momentos echo en falta simplemente la presencia de alguien que pueda ser el típico hombro para llorar y ya. O hazme preguntas para yo poderte a lo mejor expresar, oye, en este momento lo que necesito es un abrazo, o en este momento lo que necesito es ver una peli o lo que sea. Pero yo echo en falta esto. Entonces, claro, cuando mi emoción, yo me siento invalidada, me siento juzgada, otra cosa que me pasa mucho que también me repatea es cuando la persona me cuenta lo suyo. En ese momento a mí no me importa si para ti esto es importante, si a ti le pasó a tu hermana, no me interesa. En ese momento yo lo que necesito es atender mi emoción y me da igual que me cuentes lo tuyo. Entonces yo creo que, bueno, sería ideal en ese momento a lo mejor simplemente hacerle saber a la persona que estás presente y que si necesita algo estás ahí y más adelante o como digo, cuando esta intensidad de la emoción baje, quizás en ese momento sí decirle, oye, mira, yo pasé por algo similar, en ese momento pude acceder a herramientas que me ayudaron, si en algún momento necesitas te las comparto, pero no como querer imponer y querer que la otra persona esté de otra manera. Esto de verdad a mí por lo menos lo que hace es me distancio porque es que no me siento apoyada en un momento donde a lo mejor me está costando sostenerme, porque hay momentos donde a mí emocionalmente me cuesta sostenerme, por más que con mi cabeza yo sepa que tengo que, en ese momento de intensidad alta, muchas veces necesito llorar y necesito apoyarme en alguien. A No mí sé en si a estos ustedes les casos, pasa. a mí lo que me ha servido, pues, y uniendo con podcasts anteriores, es precisamente la comunicación efectiva. A mí, o sea, yo lo que he aprendido es que a veces esperamos algo de las personas que tenemos alrededor y, y resulta muy útil y tremendamente efectivo el comunicarle directamente qué esperas exactamente de una persona en una situación concreta. Porque a lo mejor, como tú estás, o sea, el querer acompañarte, pues es darte la solución y no, simplemente a lo mejor es escucharte, simplemente darte... Entonces, a mí lo que me ha ayudado es precisamente eso, el comunicar exactamente qué necesito en una situación. no solamente esperar a que la otra persona tenga ese nivel, Jessy, de educación emocional o ese entrenamiento para saber cómo validarte, sino también tú poner a lo mejor de tu parte Sí, y claro, pero formular esa luego es necesidad. lo que digo, en un momento yo ahora puedo hablar de esto normal porque ahora no estoy en un momento de alta intensidad, pero en un momento de alta intensidad yo no soy capaz de formular a lo mejor esa petición de forma asertiva, porque estoy secuestrada por mi emoción. Entonces, claro, cuando salgo de la emoción lo puedo ver, pero en ese momento no. A lo mejor mi forma de pedir ayuda es, te mando un mensajito, te medio comento algo, pero claro, también me pasa que si luego veo, es como mi manera de tantear el terreno, ¿no? Si veo que esa persona como que no me da bola, no le para, no me presta atención, no me hace más preguntas, no tal, yo tampoco me siento en ese momento de me voy a volcar en ti con toda esta ola de emociones que siento. Entonces, bueno. Es que ahí está, bueno, es que tiene mucha tela, porque ahí está, ¿no? Cómo gestionar antes de estar allí en el 10, antes de estar en el secuestro, cómo gestionar antes, cómo, Sí, sí, cómo, cómo posiblemente, sí. comunicar y hacer esas peticiones, porque es que en esto estamos todos, precisamente lo que decía Lourdes, no están los Dalai Lamas y nosotros, estamos todos con nuestras carencias y nuestros trabajos y nuestras historias. Entonces a veces también es como ponerle eso a los demás es también pedirle mucho a los demás, pienso yo, ¿no? Entonces también un poco, ¿qué trabajo puedo hacer yo antes de estar en ese estado o cómo puedo mejorar esas líneas de comunicación? Entonces, bueno, yo entiendo lo que estás comentando, pero ahora también del otro lado pienso que es complicado también
poner esa esperanza o ese... Ujú. No quiero usar la palabra responsabilidad, ¿no? Pero como decir, bueno, yo espero que cuando yo esté así, los demás hagan todas estas cosas. Y a lo mejor es mucho pedir, es a lo que No, voy. bueno, pero a lo mejor no es algo que espero, pero es algo que en el momento en que salgo a pedir ayuda y no recibo esa ayuda, entonces me cuesta todavía más salir. Pero sí que es cierto y tienes razón en eso, y quizás no lo había pensado a lo mejor yo tendría que hacer una gestión previa mejor antes de que esa emoción llegue a esa intensidad. Eso es cierto. Me habéis hecho recordar el tema de poner límites también, ¿no? Es el ponernos límites a nosotras mismas y a los demás. O sea, algo que, por ejemplo, Mari Carmen y yo hemos hablado mucho, ¿no? Perdón, del tema de comunicación. La comunicación efectiva y afectiva. Y es verdad que coincido con ella en, bueno, y lo hemos hablado en algún podcast también, ¿no? De la dificultad esta que tenemos de decir exactamente lo que necesitamos, lo que decía también yo, sí lo entiendo, ¿no? Que en ese momento, pues, es que tú no razonas, estás en un secuestro, pero claro, es que es una situación puntual. O sea, que por un lado veo la necesidad educacional, lógicamente, ahí yo me meto en ese grupo totalmente de la validación emocional, porque estoy en los dos lados, lógicamente, unas veces voy de salvadora, otras veces estoy como víctima de mi propia emoción. Pero creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? El ver precisamente esto que estamos volcando, todas las perspectivas, y darnos cuenta de que tenemos un deber y también tenemos, pues sí, llamarlo responsabilidad o no, pero no lo sé, ¿no? Esa responsabilidad o ese deber de comunicar, y también tenemos derechos, en cierta manera, y quizás la sociedad, que estamos nosotros dentro de ellas, por eso tenemos responsabilidad, cojea un poco de esto. Entonces, en esta medida, ¿qué puedo hacer yo para contribuir en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí ya sacaríamos, pues, decir claramente qué es lo que necesito antes de encontrarme en esas situaciones. Si yo ya tengo a mi familia informada, a mí me ha pasado, yo directamente estoy en un secuestro amigdalar y me viene alguien, me empieza a echar la chapa y directamente es que le digo, mira, ahora yo lo que quiero es que me mires, te calles y me escuches. Y si no sabes hacer eso, es que no me estás ayudando. Y estoy cabreada y lo estoy diciendo así, pero sé claramente lo que necesito. Necesito un muro, necesito una pared, pero con figura de humano. Y ya está. Pero lo digo exactamente. Mira, necesito que te calles, que te pongas ahí como si fueras un fueguito en la pantalla. No hagas nada. Y ya está. Entonces, ahora, y cuando termino digo, ya está, hala, nos podemos ir, porque yo ya me he desahogado. Y ya se acabó el tema, ya fue pasado, ya está. Pero necesitaba expresarlo. Entonces yo creo que aquí también cojeamos mucho, porque personalmente, yo lo que me encuentro es esta parte, que por eso lo del tema de los límites, yo lo he hecho, digamos, explosivamente. Pero sí que es verdad que a mí me ha facilitado mucho la comunicación. O sea, creo que a mi alrededor, dificultades, que lo he comentado muchas veces con Mari Carmen, me decía, no, dificultades de tal, y digo, pues si yo quiero algo, yo lo pido. No veo cuál es el problema. El problema es cuando no sé lo que quiero. Eso sí que es un problema. Pero pedirlo, pues a ver, si yo sé que el problema es que quizá no nos hemos parado a ver qué quieres. Entonces, realmente cuando yo me enfado, yo sé distinguir, por ejemplo, con mi pareja, mira, quiero que te calles, escúchame, apaga la tele y mírame a los ojos. Me molesta un montón que no me miren a los ojos, pero un montón, no os imagináis. Y yo digo, mira, son 10 minutos, no me escuches, me da igual que se pongan los cascos, pero quiero que me mire a los ojos, porque para mí eso es importante y no necesito que me cuente nada. ¿Tú te crees que a mí me va a solucionar la vida a otra persona? No, pero necesito que me mire, porque a mí el hecho de que me estén mirando es importante. ¿Que será una tontería? Pues no lo sé, pero para mí es importante. Entonces yo le digo claramente lo que quiero, la persona me puede mandar a la porra o no, o me hace como mi marido que me dice, espérate que estoy viendo el telediario dentro de 10 minutos, y yo me espero y digo, pero hay 10, ¿no? Sí, y tenemos la cita a 10. Entonces yo creo que esto también es súper crucial a la hora de tener buenas relaciones con los demás y con nosotros mismos, claro, lógicamente. Y esto de la empatía, es que no lo sé cómo relacionarlo ahí, porque ya os digo, yo me voy más por la compasión que con esa mirada de mira, ahora mismo pues hacemos lo que podemos y ya está, ¿no? Y entonces, si yo me miro con ese amor, o por lo menos a mí, que es parte de la empatía, ¿no? Los pasos, yo había mirado también pasos para ser empático. Y hice así como una recopilación de cosas que creo que pueden servir dentro de lo que entendemos empatía, no desde mi punto de vista, sino en general. Y ponía como primero, que me gustó ponerlo en orden, digo, el entenderte a ti mismo. Entiéndete a ti mismo. Pues claro, ¿cómo voy a pedir al otro si no me entiendo yo? Primero yo. Luego escucharme y escucharte y hacer feedback, esas devoluciones que
he entendido bien y hacer muchas preguntas, ser curioso, ¿no? El tener esa sensibilidad, que no es debilidad, vulnerabilidad, hundirte, es que ser sensible es ser, ¿cómo se dice? Sensitivo, de ser capaz de ver más allá de lo que se dice. Eso que os digo yo siempre, yo tengo una voz así fuerte, a ver, tendrás que ver más allá de mi voz fuerte. La gente que ve más allá de mi voz sabe quién soy. Si te quedas en la manera de hablar, no me estás viendo, por ejemplo, ¿no? El ser tolerante o respetuoso también, esto de que he hablado ya, la comunicación no verbal, lo que no se ve. Tener mucho cuidado al hablar, aquí es donde yo sí me lo pondría como asunto, ten cuidado al hablar, ¿no? Porque el tono, ¿no?, es importante. La comprensión, que también es la tolerancia, de que todos somos diferentes, o esto como os he dicho, si yo soy capaz de conocer mi ego, puedo comprender desde dónde te estoy mirando. Siempre te estoy mirando desde mis gafas, ¿no?, de cierta manera. Luego lo de los juicios, eso, no juzgarnos a nosotros mismos y tomar distancia, pero lo hago conmigo primero, no juzgarme yo, no te juzgo a ti. Y luego, evidentemente, ser un camaleón, ¿no? Un poco camaleón. ¿Qué persona tienes delante? Que sería el modularte, pues si la persona me habla así, pues yo también empiezo a hablar así, tal, no sé qué. Ah, ¿estás triste? Ah, jo. ¿Y dónde lo sientes? Sí, te sientes así encogida. Ah, sí, sí, qué interesante, tal. Y luego vas subiendo el tono, vas subiendo y al final consigues que esa persona esté de abajo, pero estás en cierta manera manipulando, pero no se da cuenta, está ahí. Y esos son los que así más o menos miré un poquito, pero que creo que los puedes hacer contigo. ¿No? Yo me engaño a mí misma, empiezo así, qué día de mierda, tal, no sé qué, digo, ja, ja, ja. Y poco a poco me voy riendo a mí misma y voy haciendo un transcurso de me río de mí misma, ¿no? No sé si fue el otro día que me levanté, sí, ayer me levanté, un día de mierda, y el viento todo, y me levanté y empecé a cantar mi esta del eterno sol, que me gusta que el eterno sol te ilumine, o sea, que mi forma de agradecer el día, ¿no? Me lo estoy cantando y estoy así, que el eterno sol te ilumine, y digo, ale, venga, sí, quéjate, ay, no sé qué, me empecé a reír de mí misma y ya empezó bien el día. Pero bueno, que son tonterías que me voy. A mí personalmente, bueno, sigo trabajando, por supuesto, porque esto es un trabajo continuo, esto no se consigue de un día para otro, pero sí que hay una frase de la formación que hicimos que se me quedó como grabada, que me encanta, porque se puede aplicar tanto para la empatía, a mí me sirve para la empatía, para salir del triángulo de karma, y me resulta súper útil, y es da lo que te pidan y pide lo que necesites, ¿no? Es un resumen de todo esto que ha dicho Lourdes, creo yo, ahí súper concentrado. Y es verdad que eso, cuando soy consciente y me doy cuenta, me ayuda a acompañar a una persona o a que me acompañen y no situarme ni por encima, ni por debajo, ni convertirme en víctima, ni en salvador, sino simplemente, pues, estar en la posición en la que yo espero que esté la persona que tengo al lado, o situarme yo en la posición que la persona que tengo al lado necesita o quiere, ¿no? No siempre lo consigo, por supuesto, pero bueno, sigo trabajando. Pero sí que es una frase que me encanta porque me ayuda muchísimo a conectar sin querer salvar a nadie, ¿no? Así que pues yo lo dejo ahí. Bueno, yo para terminar sí que me gustaría decir una última cosa. Y hemos hablado de cosas súper importantes que tienen que ver con la empatía, pero desde luego para mí lo más importante es siempre validar la emoción, tanto lo que yo siento como la persona que tengo delante, siempre, porque eso está ahí para algo. Y si no lo validamos, no vamos a encontrar la solución, no vamos a saber qué hacer, y esa emoción puede, como dice ella, intensificarse o que no te sirva para nada, hacerte sufrir a lo mejor, ¿no? Quedarte ahí en el apego sin hacer nada. Entonces siempre validar, a ver, tanto yo puedo acompañar a la otra persona, estar ahí o que me acompañe, y siempre teniendo en cuenta que lo más importante, el primer paso es esa emoción, validarla, y para nada decir, es una tontería que estés así, no te sientas mal, no estés triste, no, está ahí, acompaña y ver qué se puede hacer qué te está pidiendo, ¿no? Hacer.
Hombre, yo como idea de cierre quería comentar dos cosas. Bueno, ya esto evidentemente, todo lo que he comentado aquí ha sido como yo lo vivo desde mi experiencia, ¿no? No quiere decir que sea así para el resto de la gente, pero en este tipo de situaciones creo que es súper importante tener en cuenta que tenemos como esta especie de punto ciego en el que a veces pensamos, o al menos las personas con las que me encuentro muchas veces, como que asumen que todo el mundo piensa como ellos. Y es como están tan pegados a su punto de vista que no hay esta apertura a ver el punto de vista del otro, ¿no? Es como esta especie de adicción a tener la razón. Entonces quizás creo que esto es interesante trabajarlo, tener esta apertura mental de saber que a veces para otra persona algo que para mí es una tontería, para esa persona es un mundo. Y luego pues reforzar la idea que comenté antes, para mí es liberador no tener que convencer a la otra persona de que lo que yo pienso es así para mí o tiene sentido para mí o es mi realidad o es mi verdad, sino poder estar como estoy, sin necesidad de que me entretengan o de que yo tenga que estar o hacer de una forma diferente. O sea, genuinamente a veces solamente lo que quiero es compañía, simplemente eso. Y ya en el momento en que yo esté mejor y la intensidad baje, pues ya yo lo gestionaré. Pero a veces en el momento de la intensidad lo que necesito es llorar con alguien y ya. O sea, algo súper simple. Bueno, yo con todo el tema de hoy, pues veo que la importancia es que todos podemos aprender de lo que queremos todos igual, ¿no? Que es que nos respeten las emociones. Y creo que en eso somos todos iguales. Y lo único que, pues bueno, con la costumbre que tenemos de verlo desde nuestro punto de vista, pues es algo que tenemos que trabajar y que yo creo que cojeamos todos. Creo, ¿eh? No lo sé. Yo sí me apunto al curso de todo lo que sea de mejora de este aspecto, porque creo que sí que todos tenemos o por lo menos yo siento que tengo mi punto de vista y como he dicho desde el principio, desligarme de todo lo que yo soy o creo ser, pues supone una trascendencia y una conciencia muy alta de la cual, como humana que soy, estoy donde estoy. Entonces, evidentemente, me parece muy bueno por mi parte no juzgarme y ser compasiva conmigo y a día de hoy llego a entender y a comprender a las personas a mi lado donde llego. Y lo único que puedo hacer es reconocer que me equivoco. Y cuando haya alguien, agradecería que me diga, pues en este caso lo que necesita, porque yo no, ni soy adivina ni nada. Y yo también preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas? Y ya está. Y creo que eso es donde podemos llegar hoy. Y creo que ya es bastante, ¿no? El hecho de llegar y que alguien se encuentre una manera y yo darme cuenta de que le quiero imponer mi punto de vista, creo que ya he hecho lo máximo que puedo hacer, que es darme cuenta de que yo estoy intentando ponerle mi punto de vista. Y de ahí ya preguntarle encima, oye, ¿puedo hacer algo? Pues ya vamos, ponte la estrellita, guapa. Y si lo hago más a menudo, ya soy un máster y ya vamos, me quedo a un paso de gurú. Pero que creo que solo esto cuesta mucho. Entonces, me gusta que hayas traído al podcast, ¿no? el tema, porque sí que es verdad que en eso coincidimos todos, y es que tenemos emociones y es el punto donde nos podemos conectar o donde nos podemos producir rechazo entre nosotros. Entonces, lo veo muy importante. Y luego también me gustaría incluir, que también vi, porque la parte de ejercicio, ¿no? De, bueno, ¿y cómo me puedo entrenar esto también? La empatía. Empatía, como la escribimos, lo que yo así recopilé, y si queréis hacemos nuestra propia versión o le vais poniendo, pero sería, por ejemplo, en una situación con una persona, ¿vale? Voy a poner, que puede ser contigo mismo o con otro, ¿vale? Pero primero poner el nombre, sería un poco como las emociones, ¿no? Primero identificar, pones el nombre a la persona, ¿vale? O la situación. Describir, en este caso, como hablamos de personas, pues sería describir exactamente esa situación objetivamente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está diciendo? Todo, ¿no? Que sea muy específico el comportamiento. Podríamos decir todo a nivel sensitivo que tienes, que escuchas, que hueles, que oyes, todo, ¿no? Y describir aquí las partes de las emociones sería el cuarto paso, ¿no? ¿Qué te hace sentir esto que está ocurriendo? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Sería un poquito desarrollar la parte emocional. Y bueno, y luego aquí sería ya, el quinto paso sería la lluvia de ideas, de hacer un poquito tú de investigadora, que lo hemos comentado un poco, que es, si tuvieras que poner una serie de posibilidades, sé creativa, ¿no? Y qué puede ser que esté necesitando esa persona, para no cerrarte a tu visión, tu ego, sino intentar ver más allá, intentar lanzar un montón de ideas de qué puede estar detrás, de qué necesidad hay. Y luego cuando veas todas esas lluvias de ideas, cuando tú actúas igual. Entonces, buscar ejemplos en tu vida donde tú actúas así.
Y luego al final, pues construir, digamos, posibles realidades, de tal manera que te das cuenta de que tu pensamiento es bastante rígido y que es lo que hablamos, y al final pues pueden ocurrir mil cosas, ¿no? El típico, lo que hablamos del WhatsApp a veces, ¿no? De que recibes un WhatsApp, te intento saber dónde estará esa persona, que te contesta 3 horas después o lo que sea, ¿no? Pues mil cosas. Y ampliar esa visión y ser más flexibles mentalmente, ¿no? Y creo que ahí es donde puede empezar la empatía, el desarrollar la flexibilidad mental de que tú no tienes razón ni nadie, sino que todos tienen su razón. Y creo que eso es ya como ejercicio, si queréis meter alguna cosita más, así también estaría bien. No, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Agregaría quizás énfasis, pero por lo mismo que es lo que yo veo que yo necesito más, la parte de autoconocerte. Yo creo que es pretencioso estar ahí por otro si tú tienes tantas cosas que trabajarte, ¿no? Y es lo que yo pienso. Yo tengo un mogollón de cosas que resolver y que trabajarme a mí misma. Tengo muchos roles de madre, de hermana, de amiga, de esposa, tengo muchas cosas y yo creo que hay que trabajar por uno mismo antes de estar allí para los demás. Entonces eso es lo que yo hoy me llevo. Trabajar mis propias cosas y hacerlo lo mejor posible dentro de lo que uno puede, sabe y tiene, ¿no? Yo reforzaría la idea, pues, o para añadir resumen, tratar de explorar con el corazón, no solamente con la cabeza. También lo que ya hemos comentado, ya lo mencioné en este podcast y lo he comentado en algún otro episodio, el cultivar ese sentido de curiosidad, de apertura mental, de tratar de ver qué puedo yo nuevo ver en esa situación, escuchar más, eso que también hemos comentado, no para responder, sino para genuinamente tratar de entender. Y como último diría aprender a hacer mejores preguntas, porque a veces es que ni siquiera llegamos a poder preguntarle a la persona, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, a veces ni siquiera llegamos a esto. Entonces, bueno, yo diría eso como cierre resumen. Pues genial, entonces hacemos nuestro cierre ya del episodio número 14 que hemos dedicado hoy a la empatía y nos vemos dentro de 15 días. Gracias a Carmen González de Carmen to Coach, gracias a Lourdes de la red de Álmate, gracias a Jessica de Habilidades Clave. Fue un placer también para mí, Sandra, haber estado aquí esta mañana. Besitos. Hasta aquí nuestro podcast Como Coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.